Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La Galería Nelly Mariño, aquí en París, frente al Museo Picasso, acaba de inaugurar una exposición del artista venezolano Octavio Herrera, radicado en Francia desde hace 40 años, exposición en la que nos muestra una serie de obras a caballo entre la pintura y la escultura, en la que destacan la excelente factura, lo que le ha valido el título de maestro del arte geométrico. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Octavio Herrera ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación a Radio Francia Internacional. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Octavio, que explique antes que nada que has nacido en Campo Carabobo, en Venezuela, en 1952, pero que vas a realizar tus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Maracay. Me gustaría que nos contases por qué caminos llegas al mundo del arte. ¿Había artistas en tu familia? Fíjate, todo eso parte de mi vida a medida que han pasado los años. Y yo me he hecho reflexiones sobre eso. Yo siempre, a la edad que tengo ahora, yo siempre digo que el artista siempre ha nacido. Porque yo nací en un pueblito y de una familia numerosa, enormemente grande, 9 hermanos y hermanas, y en un barrio humilde, ¿no? Y resulta que constantemente yo siempre vivía dibujando, pintando, y cuando hice la escuela primaria, tuve la suerte que uno de mis maestros en la escuela vio mis capacidades de dibujante. Y cuando terminé la escuela primaria, él dijo que ese niño vivía dibujando y que dibujaba muy bien. Y dijo que en Maracay, cuando mis padres se mudaron para Maracay, yo tenía 3 años, que yo era dotado para el dibujo y que había una escuela de bellas artes que se llamaba Escuela de Artes Plásticas y Escuela de Artes Aplicadas. Y que yo podía entrar a esa escuela porque no era la edad. Yo había terminado mi escuela primaria, yo tenía 12 años. Ellos hacían una admisión por capacidad había un examen de admisión que era dibujar durante toda una tarde y se reunió una comisión para ver si al niño lo aceptaban en la escuela. A mí me aceptaron rápido porque para mí eso era un juego. Dibujar una modelo, un desnudo, lo que me pusieron, una naturaleza muerta. Y ahí comencé los estudios muy, muy joven, muy temprano. Yo obtuve mi diploma en la Escuela de Artes Aplicadas a los 18 años. Quedé como profesor en la escuela, pero como te conté, parecía un niño y los alumnos no me obedecían y era terrible. Eran mayores que tú, ¿no? Sí. Entonces yo decidí, como es muy difícil que un artista viva de su arte a esa edad, y yo estudié gráfica y publicidad, diseño gráfico. Estudié 3 años de diseño y publicidad y comunicación visual. A los 21 años me gradué y comencé a trabajar como diseñador y el objetivo era irme a París. Y todos los esfuerzos que hice reuniendo dinero, trabajando duro, siendo constante en el trabajo de diseñador, que un diseñador gana muy bien en Venezuela y aquí en la parte gráfica, eso. Logré venirme a París en esos años. Llegas en el 77. Llegué en el 77, de febrero del 77. 25 años tenías, más o menos. Apenas mi regalo de cumpleaños fue ese. Cumplir 25 años en Francia. ¿Qué venías buscando aquí en París? Quizás el contacto con otros artistas. Venía buscando todo lo que aprendí por los libros. Pues yo era un admirador. Claro, las grandes raíces del arte contemporáneo, los museos tradicionales, el Louvre, todo eso uno lo estudia durante 5 años en una escuela de bellas artes, pero son fotos que uno ve. En Venezuela no teníamos ni la historia, o sea, somos lo que dicen un país joven. Entonces me vengo a París a conocer todos esos museos, el Museo de los Impresionistas, el Louvre, el Museo de Arte Contemporáneo acaba de inaugurar, Georges Pompidou. Y ahí era para mí como un regalo todo eso, ¿no? Informarme, ver personalmente y estudiar porque yo era un joven muy inquieto, verdaderamente inquieto por el arte. Por eso es que digo siempre, yo pienso que el artista nace y se forma. Si uno no nace, por más que te forme, es difícil. No solamente el artista, yo pienso que el ser humano en general, porque uno ve los grandes premios que se dan en el mundo y uno dice, hay gente que en realidad, yo recuerdo cuando a García Márquez le dieron el premio Nobel
Yo decía, pero es impresionante cómo García Márquez, colombiano, de un pueblito de Colombia, se gana un premio Nobel. Y Rulfo, todos esos grandes artistas. El hombre siempre ha dicho yo, nace y se forma de acuerdo a sus inquietudes. Octavio Herrera, caes precisamente durante el boom del arte llamado cinético aquí en París, con nombres como Vasarely, pero también dos venezolanos, Jesús Soto y Cruz Díez. ¿Cuáles crees que fueron las razones del éxito de ese arte cinético en Venezuela y aquí en Europa, en París? Galeristas como Denis René, quizás. Mira, ese fue un movimiento muy importante que lo inicia justamente, Vasarely fue un artista que defendía mucho el arte cinético y el arte óptico, porque el cinetismo en realidad son efectos ópticos que se logran por movimiento visual o movimiento por motor. Y entonces Vasarely fue uno de los que creyó mucho en eso en sus años y era él como el más viejo. Después vino Soto con un talento inmenso, un hombre de una capacidad de creación increíble que logra penetrar siendo venezolano justamente de un pueblito que ni aparece en la carta de Venezuela en Ciudad Bolívar. Ni siquiera es de Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar es una ciudad pequeñita. Él venía de un pueblito en las afueras de Ciudad Bolívar, pero lejos, de 3 casitas. Y ese hombre llegó a ser uno de los más grandes maestros del arte cinético en el mundo. Está en todos los museos del mundo, es una persona muy admirable por eso. Y muy creativo. ¿Qué hubiera sido de ellos sin una galerista como fue Denis René, fallecida hace unos años, con una galería que abrió a finales de los 50 en pleno Saint-Germain-des-Prés? Eso fue una lucha para ella muy fuerte, porque el arte geométrico, cinético, en el mercado se consideraba muy decorativo. Fue muy difícil para ella demostrar que ese tipo de arte era válido. E inclusive, con relación a la cotización de ese arte, valía menos de la mitad de lo que cuesta una obra de otro artista que pasaba 10 minutos haciéndola, mientras que un artista cinético pasaba semanas. Y la cotización era mucho más económica, porque era un arte que era muy difícil de colocarlo y de venderlo. Se consideraba muy, muy decorativo en esa época. Yo le debo a esos maestros, porque ellos me abrieron un camino. Para mí se me hizo más fácil, porque uno tiene sus raíces. Yo tengo raíces importantes de tanto mis maestros venezolanos como los maestros universales. Me decías que tu arte es un híbrido entre el arte geométrico y el cinético. Aprovechas un poco de todo. Sí, yo soy... siempre mis hijos me dicen, papá, tú siempre eres... Cuando van a mis exposiciones con otros artistas colectivas, ellos dicen que mi obra es aparte. Ya mis hijos están grandes, pero cuando estaban pequeños decía, tu obra es muy diferente. Y le digo, claro, porque su papá es un híbrido. Papá toma del arte óptico, del arte cinético y del arte geométrico. Y aparte de eso, yo he sido una persona constante y audaz para mezclar todas esas formas, que ha sido difícil convencer los otros artistas de que eso es válido, y convencer los galeristas en el mundo, convencer la gente que cree en uno. Ha sido difícil, pero cuando uno se dedica y uno cree fuertemente en lo que uno plantea, pues yo siempre he creído en lo que yo he planteado toda la vida. Aquí en París, cuando llegas, vas a ser asistente de Carmelo Ardenkin, uno de los fundadores del movimiento Madi, del que vas a formar parte años más tarde. ¿Qué aprendiste con él? Quizás esa perfección formal que caracteriza tu trabajo. Ardenkin, fíjate, un gran filósofo en el arte, un intelectual de esos pocos, que existen pocos en el mundo. Lamentablemente su obra no fue muy percibida en el mercado del arte. Lamentablemente era una persona de una capacidad intelectual inimaginable. Con él aprendí, y que era una persona muy humilde, una humildad increíble. Era una persona muy sencilla. Él era como mi padre, era como el abuelo para mis hijos, porque mis hijos no tenían abuelo en París. Mi mujer viene del oeste de Francia. Yo tengo 3 hijos y ellos consideraban de quién le decía el abuelito. Entonces, eso fue una experiencia muy grande, porque con él, justamente con Ardenkin, hicimos una gran exposición en Madrid,
que se llevó al Reina Sofía y al Museo de Arte Contemporáneo de Badajoz. Yo recuerdo que al Reina Sofía, el director y la persona que organizaba, la curadora, me dijeron: Herrera, tú no te sientas con los artistas, tú te sientas con nosotros, tenemos proposiciones que hacerte. Tú queremos hacerte una exposición a ti solo en España, donde tú digas, donde tú quieras, en este museo, en el museo que tú decidas. Yo estaba en esa época frágil de salud, porque siempre he sido frágil de salud. Cuando yo vi el Reina Sofía, yo dije: esto es un museo, necesito trabajar duro mucho tiempo. No tenía la salud para hacerlo. Yo le dije: perfecto, actualmente estoy recuperando mi salud y no he podido. Y la enfermedad continúa hasta hoy. Nunca pude hacer la exposición en España, pero hice muchas colectivas en España, en Cataluña. Has expuesto casi en los 5 continentes. En la Antártida todavía no. Pero, ¿cuál ha sido el sitio más exótico en el que has expuesto? Bueno, fíjate, en Japón yo expuse, en los países asiáticos hicimos siempre en colectiva. No me he arriesgado a hacer individuales porque es bastante complicado la parte individual. Y yo pienso que me gustaría hacer un individual en esa... porque los japoneses admiran mucho mi trabajo. Ellos consideran que yo tengo una capacidad una maestría excepcional cuando yo realizo mis obras. Los japoneses que me conocen y me dicen maestro, justamente. Y siempre me ha gustado pues, la filosofía de esos países asiáticos. Pero decías que en Alemania también les interesa mucho tu trabajo, en Suiza. Quizás esa perfección formal, esas horas y horas, nunca utilizas ni computadora ni nada No, mecánico. yo soy yo digo siempre, yo soy un artesano del arte porque yo hago todo a mano. La gente me dice: pero no puede ser que tú hagas eso a mano, porque es que todo es perfecto, ¿no? Pero uno dice con paciencia y dedicación uno puede hacer cualquier cosa. El hombre tiene que ser metódico. Entonces yo he visto que, por lo menos fíjate, los suizos, ellos son precisos en todo y hacen unas cosas, pasan años fabricando un reloj, fabricando... Ese es peor que yo haciendo una obra. Entonces, Tu obra es una lección para los jóvenes de nuestros días, en que la paciencia casi se está retirando del diccionario. sí, porque ellos quieren hacer todo rápido, es increíble. Como te estaba contando, yo di clase 9 años en la universidad aquí en París, ¿no? Pues yo llegué a nivel doctorado en arte en Francia porque tuve que ponerme a estudiar porque si no había papeles en la época, en los años 70, era complicadísimo. Y yo llegué a nivel doctorado y después quedé como profesor en la universidad. Pero ellos quieren todo hacerlo rápido. Pero yo digo, el arte necesita tiempo, necesita espacio, necesita de ti que gana uno con apresurarse. Si de todas maneras uno tiene que darle el tiempo al tiempo. Volviendo a la exposición que presentas en la Galería Neri Mariño, justo frente al Museo Picasso de París, ¿qué significa para ti estar en la otra acera del Museo Picasso? Quizás estás también en la otra acera del arte en relación a Pablo Picasso. Picasso sí es un artista, claro, cuando uno está estudiando es el primero que uno conoce y conoce su trayectoria, ¿no? Y después yo conozco las obras de Picasso porque muchas veces fui a visitar ese museo cuando lo abrieron. Y antes, inclusive, en los museos, bueno, Picasso, tú sabes que es un personaje que está en todos los museos del mundo, en donde vayas. Y he sido una persona un hombre de mucho talento, también mucha habilidad. El arte cinético en los 90 perdió un poquito de su impulso, casi por no decir que cayó un poco en desgracia, y hace unos años ha vuelto con mucha fuerza. ¿Cuáles crees que son las razones de este auge nuevo del arte cinético, el arte geométrico? Fíjate, yo pienso que ahí la gente de otra generación, como yo y otros jóvenes que son más jóvenes que yo, han aplicado las nuevas tecnologías. Y eso ayuda mucho también para que las cosas continúen. Los movimientos, si no tienen seguidores, mueren. Y ese arte ha tenido seguidores y poco a poco, ¿verdad?, ha retomado y ha habido otro interés en los museos para hacerlo resaltar. Y yo pienso que para
para nosotros ha sido positivo porque fíjate, uno está compensado con esa constancia que uno ha tenido. Porque siempre, como todo, hay artistas que se ponen a la moda porque eso está funcionando y cuando deja de funcionar, cambian de moda. Pero cuando uno es constante, uno cree en uno y uno sigue. Precisamente, Renis Denés sigue exponiendo jóvenes artistas cinéticos. Sí, justamente la nueva generación es importante para renovar los grandes maestros que ya están todos desaparecidos. Queda la obra, pero los artistas ya no producen más porque casi todos han muerto. Nos comentabas del impacto que te produjo el Centro Pompidou cuando tú llegas. Ahí está en la entrada esa gran obra de Vasarely. Y todavía sigue después de Todavía 40 sigue. años. Y ese museo me impactó yo llegando porque lo acaban de construir. Y yo decía, pero esto es audaz. Los arquitectos es de una audacia crear en París un museo de arte contemporáneo de esa envergadura. O sea, me pareció... ¿Cómo lo lograron? Bueno, fue Pompidou que insistió. Porque es difícil aceptarle a los arquitectos justamente ese tipo de arquitectura en París. París es un museo completo, solamente la ciudad, pues. En fin, pues ya lo saben, la exposición de Octavio Herrera, este artista, gran artista, maestro venezolano, estará abierta en la Galería Neri Mariño, aquí en París, hasta el 18 de enero. Muchísimas gracias, Octavio, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Elena Baguil, que han estado como cada día al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la emisora No Es FM, una radio alternativa e independiente venezolana. Gracias de nuevo y mucho éxito con tu exposición aquí en París. Bueno, gracias, Jordi, a ti por haber hecho esta invitación personalmente. Pues, gracias fue un a ti. placer para mí discutir contigo y charlar un poco. Mutuo, placer mutuo. Y para ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita mañana para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.